Entiendo que veo mi presentación en este momento, entonces ya comenzaremos. Voy a activar aquí el apuntador. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar en cerca de una hora acerca de la recuperación económica y la transformación digital, ya que vamos a ver que es un componente importante para esta recuperación, ¿no? Y a mí me gustaría empezar con un dicho de William Ford Gibson III, que es un novelista de ciencia ficción y fue el que inventó el término de cyberpunk. Y él decía algo muy interesante, dice, el futuro ya está aquí, solo que desigualmente repartido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchas de las cosas que a lo mejor vamos a ver aquí, que nos asombran, en algún momento o en algún lugar ya está pasando, ¿no? Normalmente yo digo que tengo un colofón a esta frase que es que el pasado también está aquí, solo que también está desigualmente repartido. Entonces tenemos que escoger qué es lo que queremos para todos, ¿no? Para la empresa, para el país, cuál es el futuro, ¿no?, que queremos ir implementando. Si vamos un poco a lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poco del contexto macroeconómico eh, y ver cómo nos está impactando todo esto que estamos viviendo en este momento y algunos hechos que nos dan una luz de que este tema del COVID, la verdad es que ha acelerado los planes de transformación digital de las empresas. Hemos hecho varios estudios donde eso queda bastante claro. Y al final vamos a platicar un poco de cómo enfocarla, ¿no? Porque igual también nos podemos perder en todos estos términos y tecnologías y cómo sería la mejor forma de enfocar esta transformación digital en una empresa. Si hablamos un poco del contexto macroeconómico, ya ustedes lo viven día con día, ¿no? Aquí, como ven, va el mismo impacto de la crisis, va a tener un impacto sobre el Producto Interno Bruto. Se prevé que tengamos como país un crecimiento negativo entre menos 6,5 y 9,9. Entre otras cosas, obviamente, el impacto de esta pandemia y entonces tenemos que, la verdad, prepararnos ante esta situación, ¿no? No es una coyuntura solamente de México, como ven ahí, pasa en China, pasa en Brasil, en Estados Unidos, pero igual tenemos que hacer nuestro esfuerzo para ir saliendo de este valle, ¿no?, que nos va a tocar. Por otro lado, también el índice de confianza del consumidor también se ha impactado, ¿no?, a lo largo de varios sucesos que van apareciendo en el mundo. Y aquí, en el caso particular de México, les pega mucho todo el impacto de la reducción del presupuesto público, obviamente menos dinero circulando. Y la verdad es que se espera que esto se vaya mejorando, ¿no? El COVID, la verdad es que no tuvo un impacto muy fuerte, pero digamos, todos estos cambios que hemos tenido sí han impactado un poco al consumidor y vamos a hablar un poco de qué es lo que piensa el consumidor. Y la inversión extranjera directa sí tuvo una baja importante, ¿no? Todos lo sabemos, con el cambio de gobierno, con el cambio de diferentes políticas, pero se espera que a medida que pasen los años y que las reglas estén más claras, esta inversión extranjera directa vaya subiendo con los años, ¿no? Entonces, es un escenario complejo, ¿no? Es el famoso, lo que llaman VUCA, ¿no? Volatilidad, falta de certeza, complejidad, que tenemos que ir enfrentando y tenemos que irnos preparando para este escenario. ¿Qué es lo que pasa? Nos preguntamos, bueno, ¿cuándo llegará la famosa recuperación? Eh, una mala noticia, quizás, y no la doy yo, la dan la mayoría de los directores, los altos directores de las empresas, es que no es un tema que va a acabarse de un día a otro, ¿no? Como ven allí, un 12% piensa que va a ser un tema de 1 o 3 meses, un 21% que va a ser un tema de 4 o 6 meses, pero la gran mayoría, el 67%, prevé que esto nos va a tomar 6 meses o más para recuperarnos, sobre todo desde el punto de vista financiero. Entonces, son tiempos complicados, pero no quiere decir que sean insalvables. Y ahí, un poco el mensaje es que la transformación digital nos va a ayudar a salir de esta situación, ¿no? Es uno de los componentes que tenemos que utilizar.
¿Qué es lo que ha pasado en todo este tiempo? Bueno, primero, una primera fase que fue al inicio de año, más de reacción. Es decir, nos enteramos de este tema, ya venía corriendo, la verdad, desde finales del año pasado, pero nos pega muy fuerte, más hacia mediados de marzo, y lo primero que pensamos es seguridad, ¿no? ¿Cómo enfocamos para que la compañía siga operando, para que nuestra gente esté segura, que no haya contagios? Ese tipo de reacción fue la primera. Luego la segunda, más de abril a junio de 2020, es un foco de viabilidad. ¿Por qué? Con todo este fenómeno, lo primero que pasó fue que hubo un impacto muy grande en la mayoría de las empresas en el capital de trabajo. Este, cae en algunas industrias, y vamos a ver esos casos, los ingresos. Entonces, todo el management, toda la gerencia se enfoca en cómo mantenemos el barco a flote de la mejor forma posible y seguimos siendo viables, ¿no? Ese le fue el horizonte 1. Luego el horizonte 2, ya que salimos un poco de esa emergencia, ya empezamos a pensar, bueno, que ya pasamos por esto, ya nos acostumbramos, nos adaptamos muy rápidamente, cómo nos vamos recuperando, cómo vamos ganando rentabilidad, cómo vamos maximizando rentabilidad y vamos capturando de nuevo el ingreso. Y a partir de enero de 2021 vamos a tener una nueva realidad, que es lo que hemos llamado en todas partes como la nueva forma de vivir y de trabajar, y tenemos que pensar ahora en nuevas formas de crecimiento. ¿Cuál va a ser el crecimiento futuro de esta recuperación que acabo de vivir? Entonces, estos son los cuatro, digamos, grandes estadios que todos estamos viviendo de una forma u otra. Algunos han sido más lentos para entrar en el horizonte 1, el horizonte 2, y ahí la idea es que casi todos estemos ya viendo el horizonte 3, ¿no? Para irnos recuperando. ¿Qué es lo que pasa con todo esto, no? Si lo vemos desde la economía, ¿no? O desde la situación de la enfermedad para atrás, lo que vemos es que la curva de la enfermedad es muy variable, dependiendo de cada país, ¿no? En algunos casos ha sido un pico muy fuerte, en otros ha sido, digamos, una curva más suave. Hay otras curvas que aquí no se ven, por ejemplo, que es como un dromedario, ya tiene 2 o 3 jorobas, entonces es una curva que es desconocida, nosotros no podemos predecir, hay forma de, digamos, de controlarla a nivel de grandes políticas, pero igual, como ha pasado en Reino Unido, en España, eventualmente con todo eso vuelve otra vez a surgir, entonces tenemos que prepararnos para ese tipo de comportamientos. Eso tiene un impacto sobre la macroeconomía, no es controlable tampoco tan directamente, y también puede ser una recuperación rápida, más lenta o incluso lo que llaman un hard reset, que me quedo incluso en un nivel inferior a lo que estaba. Y eso a su vez afecta a las diferentes industrias donde ustedes están, ¿no? La industria automotriz, la industria de alimentos, la industria del retail, y tiene diferentes comportamientos en cada una de esas industrias, ¿no? Vamos a ver algunos casos. La única que podemos controlar es la curva de las empresas. Es cómo nosotros reaccionamos a todas estas curvas y cómo nos hacemos más resistentes, resilientes a estos cambios que vienen, ¿no? y que van a seguir produciéndose en el futuro. ¿Cuáles son las grandes, digamos, comportamientos que podemos ver? Uno, si vemos el eje Y, es el ritmo de recuperación ante esta situación del COVID, y el otro es el grado de cambio sobre la cadena de valor. Entonces tenemos como 4 grandes cuadrantes. El más, digamos, feliz, vamos a llamarlo así, es el de escalamiento, que ven ahí a la derecha, que sí tuvo un ritmo de recuperación rápido, ¿no? Y además está creciendo ante esta situación. Ahí vamos a ver varios casos. Luego, el más pesimista, que es el que está en rojo, que ven allí en su pantalla, son aquellos que le pegó muy rápido el tema de COVID, pero su cadena de valor, la verdad es que ha tenido un impacto muy fuerte. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Luego, en la parte de abajo son los que han tenido un enfoque un poco más mesurados. El de la derecha, el amarillo, es un ajuste del modelo de negocio, que es la curva en B, que es una recuperación relativamente rápida, y la otra, la que está en naranja, es una transformación que va a ser más lenta, pero igual me voy a recuperar. Entonces, cada una de estas curvas ha sido diferente en cada una de las industrias y nos toca a nosotros ver cuál es el enfoque
estratégico para recuperarnos en cada uno de esos temas, ¿no? Dicen incluso que las curvas realmente se parecen al swoosh, ¿no? Es más como una bajada muy rápida y un recuperamiento lento, es decir, vamos a tener incluso curvas mixtas. Por ejemplo, en el que tuvo lo que llaman un hard reset, lo que han tenido un impacto muy fuerte, ahí tenemos algunas industrias que le ha pegado muy fuerte este proceso y que la verdad es que va a tener un impacto permanente y tengo que pensar o repensar mi negocio. Ahí, por ejemplo, tenemos las aerolíneas, ¿no? Todos sabemos lo que está pasando con este tema, que el retail, la educación privada, por ejemplo, también la energía, hoteles, toda esta industria la ha pegado muchísimo, restaurantes, entretenimiento. Entonces, lo que nos toca allí, en este tipo de industria, es cómo me replanteo, cómo busco otros modelos de negocio, incluso, de nuevo, más digitales. Por ejemplo, los restaurantes lo que han hecho últimamente, los que continúan en la parte del uso de los venues, de los restaurantes, han cambiado su layout, buscan cambiar su layout para evitar contagio, utilizar pagos sin contactos, y algunos han migrado a hacer lo que llaman dark kitchens, es decir, un modelo de negocio donde lo que hago es comida para repartir. Entonces es un replanteamiento sustancial. Igual el retail que era mucho de la tienda, ahora muchos están replanteando a moverse al e-commerce. Entonces, aquí en estos sectores, este es el tipo de fenómenos que hay que repensar. Luego, el que se transforma para resurgir, digamos, no le pega tan fuerte, puede tener una recuperación paulatina, está buscando cómo aguantar y resurgir al final. Allí están, por ejemplo, la parte de viajes y ocio, la parte automotriz, algunos productos duraderos, ¿no? Los refri, las estufas, servicios profesionales, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos que nos pega de esta forma. Lo primero que hacen en estas situaciones de emergencia es bajar costos, por ejemplo, de servicios profesionales, de consultoría, y tenemos que reinventarnos para ver cómo recuperamos ese mercado, ¿no? Entonces, este es ese tipo de industria que tiene que irse recuperando ante esta situación. Luego tenemos a los que se recuperan rápido, o los que se prevén que se recuperen rápido, que son que los que esperan que se vuelva a recuperar la demanda muy rápido. Ahí tenemos instituciones financieras, bienes de consumo, agricultura, transporte, incluso, como habrán notado en muchas instituciones financieras, ha habido un surgimiento importante de nuevos productos digitales, precisamente para facilitar y recuperar esa demanda en esos mercados. Y por último, el que le fue bien, ¿no? Con estos temas, que la verdad es que eh, venían muy bien, pero esto lo aceleró, y son aquellos negocios donde precisamente el apalancamiento digital funciona muy bien, como ventas en línea, la parte de telecomunicaciones, obviamente la entrega de comida a domicilio, telemedicina y así por el estilo. Solamente para decirlo, un poco repitiendo lo que dijo alguna vez el presidente de Telefónica en España, dijo, esta pandemia ha hecho que nuestras iniciativas de formación digital se hayan adelantado un lustro, es decir, de 5 años nos llevamos a pocos meses. Entonces, es algo que vamos a tener que potenciar y apalancar, ¿no? Y escoger cuál es nuestro movimiento estratégico para recuperar nuestro negocio o aprovechar las oportunidades que aparecen. ¿Qué pasa con el consumidor? Nosotros también hemos cambiado, la verdad, ¿no? Pasamos de ir a cines, ir a restaurantes, ir a reunirnos con nuestros amigos, ir a cenas, a un entorno mucho más controlado, más metido en nuestras casas. La verdad es que si ven en la figura de la derecha, hay como una repartición de estas preocupaciones del consumidor, ¿no? Hay un grupo, 28%, que se siente mucho peor, ¿no? Piensa que está tratando de cubrir necesidades esenciales, tiene un sentimiento un poco de estar abrumado y ansioso. Luego tenemos otro porcentaje, un 15%, que está financieramente sensible, siente que está ligeramente peor que lo que estaba antes de esta pandemia, y entonces lo que opta es
mira, compras no esenciales, muchachos, lo vamos a detener, ¿no? Entonces, porque no sabemos lo que viene. Y sigue habiendo, ¿por qué no? Gente que todavía está financieramente cómoda, no está afectado financieramente, gasta más o menos lo mismo que gastaba antes, o incluso algunos que están, se sienten financieramente seguros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esto pasa en la mente de nosotros, nuestro filtro de consumo y de compra que empieza a cambiar, ¿no? Bastante. Y entonces, por eso vemos que en el lado de la izquierda, en las gráficas, hemos estado midiendo cómo se comporta este consumidor y lo que más le importa en este momento es valor por su dinero. ¿Por qué? Porque, como dije antes, estos digamos, tipologías financieramente abrumados y sensibles están preocupados porque eventualmente algunos de ellos piensan que pueden perder su fuente de ingresos. Entonces quieren ver cuánto más pueden sacar por su dinero. Buscan facilidad de compra, es decir, ya estoy estresado, no me la compliques, déjame hacer la compra sencillo, llévamela a la casa, no agregues más variables a mi proceso de compra. Entonces buscan esta facilidad de compra. Y muchos de ellos confían en las marcas y las marcas, algunas, han hecho esfuerzos importantes para apoyar a este consumidor en este proceso que ha sido, la verdad, estresante para algunos de nosotros. Y de ahí vienen otras prioridades, ¿no? Mi seguridad personal, el rango de productos y servicios que voy a ocupar, la experiencia del consumidor, etcétera. Pero entonces también, además de todo esto que estamos viviendo, el impacto sobre las empresas y el mismo consumidor, todo eso nos trae, digamos, una complejidad importante que todos como empresarios, como capitanes de empresa, tenemos que ir atacando. ¿Qué es lo que vemos entonces? Ya teniendo este contexto un poco macroeconómico y, digamos, psicológico también de lo que está pasando, la verdad es que este COVID, ¿no?, ha acelerado los planes de transformación digital y vamos a ver por qué. Lo primero es que nosotros hemos estado haciendo en KPMG varias surveys, varias encuestas a nivel global con profesionales que tienen que ver con la decisión, ¿no?, de inversiones y capitanes de empresa. Y un poco lo que estamos viendo, o lo que percibimos, es que eh, muchas empresas están en el proceso de reformular sus estrategias, ¿no? Están pensando en formular estrategias de recuperación. Y la verdad es que mucho de esa planeación es más hacia el corto plazo. ¿Cómo vamos a salir del corto plazo? Entonces, le hicimos algunas preguntas como estas que ven ahí a la izquierda, ¿no? ¿Qué estrategia formal estás haciendo para irte de la recuperación y después al crecimiento? ¿Y qué periodo de tiempo cubre la estrategia? Entonces, como ven, la mayoría son estrategias de corto plazo, son los próximos meses, los próximos 3 a 4 meses, los próximos 5 o 6 meses. Entonces, estamos en un modo más, la verdad que mucho más táctico, ¿no? Cómo vamos ajustándonos rápidamente porque es una situación inédita y tenemos que irnos acostumbrando y modulando dependiendo de la situación. Es interesante que solo 22% dijo que tenía una estrategia formal para ir llevando, se recuerdan esos 4 horizontes, ir llevando la empresa a cada uno de esos horizontes. Solo un 22% tiene una estrategia bien establecida para hacer esa transición. Pero lo que sí es verdad es que la mayoría está trabajando en eso. Entonces, saben que tienen que trabajar en esa formulación para irse recuperando, ¿no?, de la situación. De nuevo, cuando hacemos y le preguntamos, ok, estás viendo cómo cambiar tu forma de trabajar, tu modelo de negocio, entonces, ¿qué es lo que es prioritario, no? Digamos, cuáles son las cosas, las principales prioridades de tu organización, digamos, en este proceso durante y saliendo de la pandemia? Obviamente lo primero que sale son temas de negocio, como, bueno, tengo que impulsar los ingresos, porque si hubo una caída, entonces tengo que recuperar el mercado, tengo que ver cómo vuelvo a atraer y enamorar a esos clientes, tengo que mejorar la experiencia del cliente, porque además está todo el mundo en lo mismo, entonces mucha de la diferenciación va a ser de aquel que logre que su cliente compre más fácil, más cómodo, esté tranquilo con el delivery, que sienta que la experiencia completa de compra
es la adecuada para la situación en la que está viviendo. Pero después de esas dos grandes prioridades, lo que viene son, ¿sabes qué? Tengo que rápidamente agregar nuevas capacidades digitales a los productos y servicios. ¿Por qué? Porque es un mandato ya, por ejemplo, el pago sin contacto, entonces el dinero normal y corriente cada vez va a ser más difícil utilizarlo por la posibilidad del contagio, incluso tarjetas, ¿no? Entonces tenemos que pensar en otras formas de pago y medios de pago y utilizar otros servicios y productos que sean más digitales, que pueda accesar de forma remota, crear un modelo de negocio digital, es decir, además de mi modelo de negocio normal, por ejemplo, si es manufactura o es retail o es eh, aeronáutica, lo que sea, tengo que ir pensando, y ya hay algunas empresas trabajando en eso, en cómo crear un modelo de negocio también, que puede ser un spin-off o puede ser otro negocio aparte, que tenga un componente digital importante, cómo voy construyendo nuevos productos y servicios digitales y plataformas digitales para sistemas de atención a clientes. Entonces, de aquí se ve que hay una clara intención de cómo me muevo más a lo digital y obviamente todo este proceso de la pandemia lo ha cambiado y ha acelerado esas prioridades. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Igual en estos estudios es que eh, de alguna forma esto que hemos vivido ha acelerado, digamos, un 67% de lo que entrevistamos siente que ha acelerado su estrategia de transformación digital. Y la verdad es que en algunos intencionalmente y en otros más como una respuesta a todo lo que tuvo que cambiar, de mandar a todo el mundo a sus casas, de ahora trabajar en remoto y para volver a llegar a niveles de productividad que teníamos antes, tuvimos que darle herramientas, tuvimos que darle formas de trabajar diferentes y que habilitaran ese trabajo remoto. Entonces acelera ese proceso. Luego, muchas de estas empresas han aumentado su presupuesto, precisamente en forma moderada o significativa, precisamente para habilitar esos nuevos temas, ¿no? Para poder, digamos, pasar por estos horizontes que platicamos. Y en algunos casos nos encontramos que la transformación digital era algo que estaba a lo mejor focalizado en una o dos funciones de la empresa y han migrado su forma de pensar a que ya no es cosas de amor manufactura que empezó con ese tema o compras, sino cómo ya pensar que a un nivel de toda la empresa tenemos que tener este tipo de transformación, no, no solamente a nivel de una función u otra. Entonces ven que, digamos, lo que hemos visto que han podido capitalizar esta situación son aquellos directores que ven esto como una oportunidad, es decir, como es una forma como todos estamos en lo mismo, una forma de generar nuevas ventajas competitivas, de llegar diferente al mercado, llegar incluso a algunas generaciones en las cuales no estábamos, de llegar de forma diferente a los clientes. Entonces, ahí un poco el diferencial de los que van a tener más éxito son los que piensan este tipo de opciones, ¿no? De cómo, bueno, cómo apalanco esta situación, cómo apalanco modelos digitales para seguir en estos horizontes de recuperación y crecimiento. El tema es que, ok, ya sabemos que tenemos que hacerlo, es una situación compleja, con muchísimos retos, ¿no? La verdad es que, igual que ustedes, este, tenemos muchos retos todos los días, ¿no? De cómo seguir trabajando en remoto, cómo seguir entregando valor de una forma remota. Y todos tenemos que ir pensando cómo hacer eso de alguna forma y obviamente la transformación digital es muy importante. Ahora, transformación digital no es comprar 3 o 4 gadgets y ponerlos a andar. La verdad es que incluso hay una estadística que hay algunas de las empresas que no han tenido éxito precisamente porque lo ven como simplemente comprar 4 o 5 software o aparatos y conectarlos. La verdad es que nosotros lo vemos como lo que se llama una transformación digital. Y esa transformación digital, la verdad es que empieza con el negocio. Uno tiene que pensar que
tenemos que pensar del lado del negocio qué evolución quiero, ¿no? No es simplemente tomar lo que ya tengo y ahora hacerlo más rápido, ¿no? De hecho, hay una frase de Bill Gates que dice que hasta automatizar la ineficiencia que tenemos hoy día, lo que nos va a hacer es doblemente ineficientes. Entonces, tenemos que pensar en una forma diferente, en un nuevo modelo de negocio. Incluso muchas de las cosas que se van a dar cuenta en los que empiezan en este sendero es que primero tiene un impacto en la organización, aunque no lo crea, porque nos obliga a tener una organización más ágil y la verdad que empieza a crujir por algunos lados. Y también tiene un impacto en la agilidad, en la forma de hacer las cosas. De hecho, incluso el impacto va más allá, porque hace poco escribía sobre eso, ¿no? Lo que nos prevemos más hacia adelante es que va a tener un impacto incluso en TI, porque vamos a ir viendo cada vez lo que llaman citizen developers, son gente que trabaja en compras, en finanzas, en logística, y ellos mismos van a hacer sus propias aplicaciones. Entonces, eso cambia el locus de control de IT a la gente. Y eso no es tan fácil de hacer, ¿no? Es un cambio muy relevante. Entonces, esta es la parte, ¿no? Primero pensar cómo va a cambiar mi negocio, cómo va a cambiar mi modelo de negocio, y luego cómo apalanco todo lo digital para que a través de la innovación, que es una palabra muy importante en este proceso, yo pueda apalancar esa o pueda llevar a cabo esa transformación. Entonces, la transformación digital es cambio de negocio apalancado con esta estrategia, pero una palabra relevante de todo este proceso es innovación. La tecnología tiene tiempo allí, ya algunas incluso son muy maduras. Lo que realmente hace que seamos exitosos o no, no es tanto que compremos o hagamos una inversión o una renta de una solución, sino que la creatividad o la innovación que nosotros hagamos realmente tenga un impacto relevante en el mercado. Entonces, es un proceso que tiene esa complejidad, ¿no? Pensar primero en el negocio, luego en la tecnología y también pensar en la innovación para impulsar esa transformación. No es fácil, que es lo que pasa normalmente y los retos que se presentan son relevantes. Uno es que nos pasa que cada parte de la organización tiene diferentes necesidades y agendas, ¿no? Compras quiere hacer algo, manufactura quiere hacer industria 4.0, finanzas quiere hacer robotics. Entonces cada uno tiene como su propia agenda y su propia interpretación de lo que es esta transformación. Eso obviamente lleva a que no tengamos un enfoque unificador. Entonces nos hace perder tiempo, no necesariamente está alineado a la estrategia de la compañía, mucho esfuerzo que no se ve eventualmente si no tenemos este enfoque que nos empuja todo hacia el mismo lado. A veces el enfoque es poco claro porque como es algo nuevo, no sabemos exactamente qué estamos buscando con todo esto. Y lo que siempre nos pasa, y no es un tema de México, nos pasa en toda Latinoamérica, es el tema de los silos, ¿no? Es algo que creo que todas las empresas han tratado de combatir por años, pero la verdad es que cada vez, perdón que lo diga así, cada vez veo los hilos más fuertes que nunca y es algo que tenemos que aprender a ir rompiendo y la transformación digital nos ayuda también a eso. Lo otro es que no sea centrado en el cliente, sino en mis propias necesidades y es difícil saber qué aspecto tiene lo bueno, cómo sabemos que realmente le hicimos bien. Es complejo, entonces esto también nos representa un reto y la famosa resistencia al cambio, ¿no? Yo siempre lo he hecho así, esto me va a quitar mi chamba, no, mejor no contribuyo porque me voy a quedar sin trabajo. Entonces, eso genera también todo este enfoque, por eso normalmente lo que los Chief Digital Officer, que son, digamos, el nuevo puesto que ha aparecido en las empresas con este encargo, la verdad es que se la ven bastante complicada, ¿no? Sí, tienen este escenario. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto nosotros, ¿no? Y esto un poco para que nos sirva de, de chequeo. Hemos visto que lo que hace que tengamos éxito en una transformación de este estilo es lo que llamamos la empresa conectada. Este concepto de qué viene,
es que en el pasado sí hacían muchos temas digitales, pero se quedaban, por ejemplo, en el front office o en el middle office o en el back office. Voy a tratar de ilustrar un caso. Hace poco fuimos a una empresa, estaban haciendo este tipo de temas y entonces hicieron una aplicación muy padre, ¿no?, para el iPhone y eh, corría muy bonita, ¿no?, muy fácil de utilizar. Y entonces el CFO le pregunta, oye, está padrísima la aplicación, pero ¿cómo facturas? Silencio sepulcral, ¿no? No había una conexión entre lo que hacía en el front office, cómo lo iba a entregar con el middle office y cómo iba a operar en el back office. Entonces, esto genera una necesidad de que cuando yo haga un esfuerzo de ese estilo, tengo que verlo como una empresa conectada, ¿no? Porque al final, ¿de qué se trata? De entregar una promesa de valor al cliente. Y si nada más prometes algo y no lo cumples, que esto pasó de hecho durante la pandemia, por ejemplo, empresas de retail cambiaron rápidamente a habilitar plataformas de e-commerce para capturar, digamos, esa demanda ahora remota, pero resulta que prometían a lo mejor entregas en 24, 48 horas y pasaban 7 días y todavía no habíamos entregado, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no fue un enfoque conectado y además eso genera un problema con el cliente, porque el cliente, obviamente, con tantas opciones que van apareciendo, cada vez es menos fiel a la marca, ¿no?, con esta problemática. Entonces, hay 8 características o 8 capacidades que vienen de un estudio que hicimos con Forrester ya hace como unos 4 años, donde estudiamos las empresas Fortune 500 y ver allí cuáles eran las que tenían mucho más éxito en su transformación digital. La verdad que este grupo de empresas que tenían estas capacidades tenía un impacto del doble en todos los temas de desempeño, en ventas, en costos, etcétera. Y son estas, y voy a pasar muy rápido por cada una de ellas. La primera es que sea un insight driven. Eso quiere decir que tengas la capacidad de procesar tu océano de datos que hay en tu empresa y generar insights, este, es- decisiones rápidas en función de esos datos. Ahí no es tan fácil, suena padre, pero no es tan fácil porque la verdad es que nuestros datos, la mayoría de las empresas están o complicados, no están limpios, no están disponibles. Entonces, esa primera capacidad es una capacidad importante y lleva su trabajo a hacer eso. Luego, establecer modelos de negocio, productos y servicios redefinidos, ir creando productos y servicios, probarlos, retirarlos a medida si funcionan o no. Luego, tener una parte donde la experiencia del cliente sea por diseño, no sea una consecuencia de mi operación. Es decir, yo parto de la experiencia del cliente, la diseño y luego, en función de eso, voy conectando toda mi empresa hacia atrás. Luego, que tenga una cadena de suministro que responda muy rápidamente, que sea ágil, que responda a todos estos cambios, que ahorita es el COVID, pero eventualmente puede ser una inundación, puede ser cambio de regulación, puede ser un huracán. Entonces, tengo que ver cómo llego a ese consumidor de una forma adecuada, sin altos costos. Luego, pensar en un ecosistema de socios y de alianzas que me ayuden, ¿no?, en ese proceso de entregar valor al cliente, ¿no? Y cuando hablamos de ecosistemas, yo estoy hablando de mis proveedores, de mis pares, de los que me dan servicio, y que todos estemos en la misma línea como un equipo de fútbol americano yendo por el gol, ¿no? Todos estamos yendo para allá, ¿no? Cada uno con su rol, pero todos estamos yendo de una forma integrada a ese objetivo. Luego, tener una arquitectura habilitada digitalmente, porque si no, no podemos hacer esto. Es muy difícil hacer esto en papel o en sistemas de excelencia, es decir, con Excel. Eh, lo otro, y que es también muy relevante, es que mi fuerza de trabajo esté alineada y empoderada. Esto es muy importante porque a veces dejamos al empleado de lado, pero la verdad es que el que ejecuta la experiencia del cliente es nuestro asociado, es nuestro empleado. Si él no se siente alineado con el propósito, no se siente empoderado para tomar decisiones que ayuden a la experiencia del cliente,
es muy difícil entregar esa promesa de valor al cliente. Y lo otro, no menos importante, es que yo como cliente, cuando interactúe contigo como empresa, no me la hagas difícil. O sea, si te hablo por teléfono, soy la misma persona que si te hablo en la tienda o que si te hablo por el internet, y no me tengas que preguntar todo otra vez y me la hagas complicada. Entonces, ¿cómo yo logro, que es la famosa omnicanalidad, cómo logro que me atiendas, sea la misma persona, que tenga el mismo valor para ti? No importa si me comunico con WhatsApp o si me comunico con una llamada o a través de tu portal. Entonces, estas 8 características, 8 capacidades son muy importantes para que, digamos, seamos ganadores en esa competencia, vamos a llamarlo así, por recuperación a través de la transformación digital. ¿Qué es lo que pasa? Mm, Hay muchas tecnologías y vienen más. Entonces, no, por eso repito que aunque en mi trabajo no es un tema de tecnología, la tecnología está allí, vienen nuevas incluso más apasionantes que las que tenemos hoy día. Por ejemplo, cuando venga la 5G, la cantidad de cosas que vamos a poder habilitar son impresionantes, ¿no? Por el gran ancho de banda que vamos a poder tener, la gran cantidad de equipos y de cosas que podemos poder tener en la casa, ¿no? En la casa a lo mejor hoy día ustedes tienen en promedio 10 cosas conectadas a Internet, eh, y con 5G probablemente explote y sean 100, 200 cosas. Entonces, eso va a ser otro cambio que va a venir, pero la tecnología está allí. La idea es que nosotros durante el proceso de transformación escojamos bien cuáles son las tecnologías que realmente van a ser diferenciadoras, ¿no? Y que van a llevar ese valor al cliente, ¿no? Tenemos realidad virtual, el IoT, ¿no? Que también en algunos casos nos puede ayudar bastante, el tema de computación cognitiva, asistentes virtuales, RPA, etcétera. Entonces, el panorama es muy grande, entonces no nos podemos perder allí con tantas opciones. Y la recomendación es, comencemos con cuál es el problema de negocio que queremos resolver. Partamos siempre de ahí, ¿no? Yo le digo a mis consultores que se enamoren del problema, ¿no? Obviamente lo vamos a resolver, pero enamórate del problema. ¿Qué es lo que realmente se quiere resolver? Y no irse con, digamos, con la finta de, no, esto lo resuelve, no, este es el problema. A lo mejor es una combinación de tecnologías que resuelven ese problema. Y cómo creativamente podemos resolverlo utilizando cualquiera de estas tecnologías que ya hoy existen, que cada vez son más baratas, la verdad. Hace unos años nos costaba muchísimo montar un ERP, ahorita se hace mucho más rápido, están en la nube, cuestan más barato, lo podemos hacer más frecuentemente. Y algunas de estas incluso son bastante baratas, ¿no? Por ejemplo, un instrumento de medición de presión, de temperatura, cabe ya en la cabeza un alfiler y se puede conseguir instrumentos por $5, $4, ese tipo de cosas. Entonces, esto no es el driver, esto es lo que me va a ayudar, esta es la caja de herramientas que me va a ayudar a hacer esa transformación de negocio que mencionamos antes. Entonces, sí es importante tener eso en cuenta. También es importante tomar en cuenta que esto tiene que tener un ROIC o un ROI. Nuevamente no hemos conseguido con Chief Digital Officer que se entusiasman mucho, empiezan a hacer hackathons y empiezan a hacer innovaciones, buscan startups. Está bien, todo eso está perfecto. El tema es que va a llegar un momento que, más temprano que tarde, ya lo hemos visto, que va a llegar el CFO y le dice, oye, está muy bonito todo lo que está haciendo y show me the money, ¿no? ¿Dónde está el valor que hemos ganado adicionalmente? ¿Dónde hemos reducido el costo? ¿No? ¿Dónde estamos ganando más mercado? Entonces sí es importante tener ese mindset de cómo voy a aumentar el negocio, cómo voy a aumentar ingresos, disminuir costos, o voy a ser más disruptivo en un mercado que no existe, etcétera, eh, con estas tecnologías. Entonces, el tema de la estrategia otra vez es importante porque me va definiendo la pauta del tipo de problemas que yo como Chief Digital Officer tengo que tratar de resolver con todas estas tecnologías.
Entonces, ¿cómo luce el futuro? Luce, la verdad es que es muy diferente. Por ejemplo, hay muchos casos de uso, pero este podría ser uno, ¿no? Por ejemplo, si nos imaginamos una empresa del futuro, una empresa de manufactura, en este caso particular, del futuro, la verdad es que no vamos a tener muchos operadores en la línea, como hoy probablemente lo vemos, sino vamos a tener una persona aquí, en una pantalla de control, y esta persona está viendo todo lo que pasa en la línea, ¿no? La verdad es que su operación es a través de estas grandes pantallas o torres de control, y probablemente empecemos a tener lo que llaman fábricas oscuras, ¿no? Y fábricas oscuras porque como no tenemos operadores, no hace falta luz, ¿no? Para estar viendo la línea. Vamos a tener cosas como, por ejemplo, una línea de producción flexible con IoT. El IoT lo que me permite es que todos los elementos de la línea sean inteligentes y estén conectados entre sí. Y entonces, por ejemplo, si aquí en empaque se atora algo, se comunica con todo el resto de la línea y le dicen a través del IoT, muchachos, espérense, tenemos una parada aquí, vamos a parar toda, vamos a hacer más lento toda la línea para ser más efectivo y evitar pérdida de producto, por ejemplo. Eh, Trazabilidad habilitada por blockchain, por ejemplo, si queremos ver cómo un producto de dónde viene, se utiliza, por ejemplo, hoy día mucho para vino, de qué uva, dónde estuvo almacenado, se utiliza mucho también para farma, ¿no? Para ver la calidad del origen de un producto farmacéutico. Entonces, esto vemos que hacia adelante también va a ser casi que embebido en cada uno de los productos. Voy a poder ir viendo el desempeño de la línea en tiempo real. Tengo el control de emisión central, como dije, y puedo hacer mantenimiento en tiempo real y predictivo. Hoy día, incluso yo lo he visto en Latinoamérica, hay líneas donde van monitoreando continuamente su trabajo, por ejemplo, cómo está un conveyor o alguna balastro, lo que sea, y ella misma detecta que tiene que hacer un proceso de mantenimiento. Entonces, incluso hemos visto que en algunos casos donde la misma línea eh, programa la cuadrilla de mantenimiento para el caso más óptimo donde pueda ser parada esta línea de trabajo, por ejemplo, o este centro de trabajo. Entonces, eso es algo que vamos a ver cada vez más. Eh, Vamos a tener cada vez el personal mínimo, queremos hablar del operativo en la línea, pero va a aumentar el personal que es más de procesamiento de información de la línea, ¿no? Aquí, bueno, puedo tener inventarios por adelantado, voy a tener aquí algoritmos en cadena de suministro más predictivos que me dicen, oye, sí, tienes que mandar un camión más, tienes que mandar más productos liderados por la demanda y mucho a través de lo que llaman la industria 4.0, que es la que habilita todos estos temas. Entonces, el futuro, así como tanto para banca, para seguro, para el retail, todo esto va a ir cambiando a un enfoque que es mucho más de este estilo. Entonces, esto va a tener una implicante sobre nuestros trabajadores, que van a ser ahora sí que más procesadores y decisores con base en la información que simplemente operadores, ¿no? En cada uno de estos negocios. Entonces, sí tiene una implicante. De hecho, el caso de Amazon, que incluso es una de las más adelantadas, tiene un programa de capacitación de sus trabajadores de 700 millones de dólares, porque ya sabe que esos trabajadores que están en los almacenes van a tener que migrar a un nuevo tipo de trabajador. Y ya está trabajando en este momento en generar y cubrir esa brecha hacia el futuro. ¿Cómo lo hemos visto que lo enfocan? Normalmente a través dirigido por la propia empresa, en un enfoque más, digamos, holístico, que vea más un enfoque a nivel de toda la empresa por la función, que era un poco lo que decíamos, que una función se adelanta y empieza a hacer su transformación, o dirigida por la tecnología. Cualquiera de estas son posibles, pero un poco nuestra recomendación es que sea un enfoque más empresarial y que obviamente se desdoble en temas hacia la función y hacia la tecnología como habilitadores
de ese cambio. ¿Cómo hemos visto que nuevamente se enfoca? Nuevamente lo que hemos visto es que hay como tres grandes horizontes. Primero, las empresas optan por un horizonte más incremental, es decir, ya con todas estas tecnologías, como mejora el negocio, normalmente lo empieza ya, es más un enfoque interno hacia afuera y busca cómo resolver los desafíos actuales. Perdón, busca hacer las cosas mejor y nuevamente aquí los que están todavía en horizonte incremental ya se vuelven más seguidores. Luego hay un segundo horizonte que ya sí busca cambiar el negocio, normalmente lo hacen a partir del primer año, que es más ver hacia el cliente y ver, bueno, que lo que me está pidiendo el mercado con enfoque de afuera hacia adentro, cuál es el tipo de cosa que puedo explotar de lo digital para mejorar la atención de la demanda y la atención del cliente, buscando hacer cosas diferentes. Y los líderes nuevamente están en este segundo horizonte. Y el horizonte tercero, que es más disruptivo, es cómo me transformo, cómo busco, o también es de fuera hacia adentro, pero cómo busco nuevos modelos de industria, cómo, por ejemplo, digitalizo mi producto, cómo monetizo esta cantidad de datos que tengo. Voy a dar un ejemplo. A lo mejor tú tienes una empresa que hace, eh, este, digamos, empacaduras, ¿no? Para motores, ¿no? Eso es lo que normalmente hago. Eventualmente puedo inventar un modelo de negocio disruptivo que sea, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer empacaduras, ya no voy a hacer este tipo de temas, voy a hacer diseños de empacaduras que voy a transmitir digitalmente para que el usuario lo imprima con una impresora 3D en su destino. Entonces es otro modelo de negocio. Es un modelo totalmente diferente porque ya no es un modelo de producción, sino un modelo de generación de datos digitales y de diseños para un cliente que tiene la posibilidad de imprimir este producto en 3D. Entonces, ese tipo de cambios son lo que lleva a este horizonte tercero o horizonte disruptivo. Hemos visto, por ejemplo, algunas empresas que a lo mejor era una empresa de consumo y están pensando más convertirse ahora en un marketplace, ¿no? O en una empresa de e-commerce. Incluso no solamente vender sus propios productos, sino incluso vender de otros hasta de su competencia. Entonces, es un cambio de mentalidad, es un cambio de modelo de negocio. Nuevamente, por ejemplo, en el horizonte 1 es más de experiencia del cliente, más de excelencia operacional. En el significativo ya empiezas a ver nuevos modelos de negocio y el disruptivo es mucho más orientado a modelos de negocio. ¿Cómo lo hago? Bueno, nuevamente es un proceso creativo, no es un proceso que viene escrito en blanco y negro en un cuaderno. Tenemos que nosotros crear nuestro propio journey, nuestro propio viaje, y eso implica ver qué oportunidades me trae lo digital a mi industria en particular, qué se está usando, ¿no? Un poco ver qué es lo que están haciendo los demás, se está usando IoT para hacer esto, se está usando blockchain, ¿no? ¿Qué tipo se están usando drones, ¿no? Luego, en función de eso y de mis propios requerimientos y de incluso si quiero ser disruptivo, otras tecnologías que no se están utilizando, creo una estrategia que comienza de afuera hacia adentro y luego articulo esta transformación partiendo del front, pero sin olvidar el middle, es decir, cadena de suministro, logística y el back office, toda la parte de finanzas, compras, recursos humanos, ¿sí? Que me apalanque esa entrega al usuario o al cliente. Y es muy importante el paso 4, porque puede ser un stopper a todo esto, que es cómo voy articulando, no olvidarnos de la gente. Eso tiene un impacto relevante en las formas de trabajo, el cambio de forma de trabajo. Entonces, cómo voy incorporando programas de cambio cultural, y no solamente de nuestros empleados, ¿no? Para darle más empoderamiento y que apalanquen esta nueva forma de entregar valor a los clientes, sino también a veces hasta a nuestros clientes y asociados y partners, porque también tienen que ellos adaptarse a esta nueva forma de trabajar. Entonces, no olvidar, y de nuevo, no es un tema solo de tecnología, es un tema de negocio, que cómo esto va a afectar a la gente, cómo voy a tener que generar nuevas competencias en los empleados para que se apalanque esta transformación de la empresa.
Entonces, de nuevo, repito el concepto, ¿no? Y perdón que sea reiterativo, no lo dije yo, lo dice Steve Jobs. Él dice que en su momento la innovación no tiene nada que ver con la cantidad de dólares en investigación y desarrollo que uno tiene. Cuando Apple ideó la Mac, IBM estaba gastando al menos 100 veces más en investigación y desarrollo que ellos. Entonces, un poco la idea es que no se trata de dinero, se trata de las personas que tienes, de tu equipo, de tu grupo, cómo te dirigen y cuándo lo obtienes. Es decir, cómo el liderazgo va llevándote a estos temas. Y un poco para cerrar estas ideas, ¿qué acciones podemos tomar en el corto y mediano plazo? Bueno, eventualmente pensar si tenemos que replantear el modelo de negocio. No siempre es la solución, pero eventualmente es bueno considerarlo, ¿no? Si me tengo que mover al e-commerce, si me tengo que mover a utilizar algunos partners que me ayuden en el delivery, ese tipo de cosas, tengo que por lo menos pensarlo, ¿no? Obviamente, emprender y acelerar la transformación digital y la automatización. Hay que tener en la parte de supply chain, de la cadena de suministro, ver cómo voy a tener que lidiar con estos riesgos que nos enfrentan cada día con estos problemas. Y ahí también el analytics y algunas otras herramientas me pueden ayudar a predecir y minimizar los riesgos y poder actuar con más agilidad. Luego ver los diferentes escenarios financieros, seguramente ustedes lo vivieron. En este proceso, yo recuerdo que nosotros generamos como 10 escenarios para nuestro propio negocio, seguramente cada uno de ustedes lo hizo, pero esto no es algo que nos va a pasar una vez, vamos a tener que acostumbrarnos a ir generando nuevos escenarios, y eso allí nos va a ayudar mucho estas herramientas, ¿no? Porque la verdad que es un trabajo pesado que requiere muchas horas, y tener una herramienta que nos permita hacer eso nos ayuda a ser más ágiles. Ver cuál el impacto que va a tener la parte de gestión de capital humano, por todo lo que hemos dicho, del impacto que tiene en los empleados. Ahí ayudar a que el Consejo de Administración tome decisiones claves, viendo el impacto, obviamente, por fases, ¿no? y cada sector. Y sí están muy comunicados, ¿no? Tanto con los clientes como las diferentes partes interesadas que tienen que ver con nuestras empresas. Básicamente es el mensaje que quería transmitirles hoy. Yo con mucho gusto abrimos para preguntas y respuestas. Así es, muy valiosa la participación de Argenis Bauza en IEM Digital Summit, y este es el espacio que tenemos destinado para la sesión de preguntas y respuestas. Estas van a estar apareciendo ahí en pantalla. No sé si guste usted darle lecturas. Tenemos la primera pregunta, que es: ¿qué nuevas competencias son necesarias en los empleados para esta transformación digital? Sí, ahí estamos viendo una combinación de competencias, lo que llaman tanto competencias hard o tecnológicas como competencias soft. La verdad es que obviamente tenemos que prepararnos en estas nuevas tecnologías en las que decidamos que van a formar parte de nuestra estrategia de transformación digital, pero no hay que olvidar que esta nueva persona también tiene que desarrollarse en otras capacidades, como por ejemplo Design Thinking, que es una herramienta que se utiliza mucho para hacer este tipo de diseños, en comunicación, en liderazgo, porque va a tener que ahora manejar equipos que cada vez son más autogestionados o lo que llaman squads, ¿no? Entonces, sí requiere una nueva concepción de competencias de estos empleados para que se acostumbren a trabajar de una forma mucho más ágil, más proactiva, con más decisiones y con nuevas herramientas. Que no vean estas herramientas como su competencia, sino como una forma de ejecutar su trabajo mucho más rápido, con menos esfuerzo y con más potencia en la relación con el cliente.